El Evangelio de Mateo en el capítulo 26 y versículo 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bueno, el propósito de estos estudios es que todas las personas, no necesariamente pastores o evangelistas o maestros, sino todas las personas realmente lean la palabra de Dios, para que puedan estar seguros y conscientes de lo que creen, de lo que predican, de lo que dicen. Hay una expresión que se ha estado popularizando y es la expresión "yo te cubro con la sangre de Cristo". Por ejemplo, una mamá le dice eso al hijo cuando va a viajar. O en otras oportunidades también dice: cubrimos esta casa con la sangre de Cristo. La pregunta sería: ¿es la sangre de Cristo un amuleto? ¿Por qué tenemos que cubrir a la gente con la sangre de Cristo? Yo creo que, bíblicamente hablando, la sangre de Cristo tiene un propósito específico. Puedo citarle, y de seguro lo vamos a hacer, puedo citarle una serie de versículos para demostrarle que la sangre de Cristo no es un amuleto, que la sangre de Cristo en el tiempo actual no es para cubrir nada. La sangre de Cristo es primeramente para limpiar los pecados de los seres humanos. Pero como digo, hay cosas que se van volviendo populares, dichos que se van volviendo populares. A la gente le parece bien, a la gente le parece bonito y hasta a lo mejor le parece poderoso, pero eso no es bíblico. Eso es algo que alguien se lo inventó y empezó a hacerlo popular. Vamos a ver por lo menos un par de versículos, 2 versículos en el Nuevo Testamento que hablan de, posiblemente podría decirse que la sangre de Cristo cubre algo, pero vamos a ver los versículos y entonces los comentamos. Dice Mateo capítulo 27 y versículo 25. Bueno, el primer versículo que citamos es un versículo que Mateo está recogiendo o está tomando del mismo Señor Jesús. Pero ahora vamos a ver lo que dice 27-25, siempre de Mateo. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estos eran los judíos que estaban frente a Pilato cuando estaba juzgando al Señor Jesús. Y como Pilato ya no sabía qué hacer, entonces ahora, de seguro que usted recuerda que él toma una palangana llena de agua, se lava las manos y riega el agua sobre la gente. Y él dijo: inocente soy de la sangre de este justo. Cuando la gente escucha eso, es cuando dice: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero en este caso, lo que están diciendo es: nosotros y nuestros hijos somos los responsables del asesinato de Jesús. Ese es un versículo en el que se puede ver y en el que puede decirse, por lo menos idiomáticamente hablando, podría sobreentenderse que está diciendo que la sangre de Cristo sea sobre. Pero en este sentido y en este caso, eso de la sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, prácticamente se están haciendo responsables del asesinato del Señor Jesús. Hay otro versículo con el mismo tinte, y ese lo encontramos en Hechos capítulo 18, versículo 6. Este es Pablo cuando está en una polémica con los judíos, y él les dice, primero dice el narrador, que es Lucas, dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, es decir, les dijo Pablo, sacudiendo los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ahora, como los judíos blasfemaban, maldecían cuando se les hablaba acerca de Jesucristo y de la salvación por gracia, entonces ahora Pablo dice: sacude sus vestidos, y él dice:
vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. O sea, ahora ustedes son responsables de su vida. Y si no creen y van al infierno, yo estoy limpio, porque de ahora en adelante me iré a los gentiles. Esos en el Nuevo Testamento son los dos únicos versículos que se podría decir que está hablando de que la sangre de Jesucristo cubre, por el hecho de que dice sobre. Pero de ahí no hay otro versículo que hable en ese sentido. Si nosotros leemos la carta a los Hebreos, vamos a encontrar que el escritor está haciendo una comparación de los sacrificios en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, en relación al Señor Jesucristo. Y de seguro que si lee ese libro, esa carta, se va a dar cuenta de que no aparece que la sangre de Cristo sirva para cubrir algo. La Biblia, la palabra de Dios, menciona que en el antiguo tiempo la sangre de los animales, de los machos cabríos, de los corderos y todo ese tipo de animales que se sacrificaban, con eso se cubría el pecado del pueblo. O sea, cuando el pueblo fallaba, llevaba un carnero, llevaba un cordero, llevaba un macho cabrío, y entonces el sacerdote lo sacrificaba para que con esa sangre se pudiera cubrir los pecados. O sea, que Dios no viera a ese hombre con sus pecados, sino que viera la sangre, y así se remitía el pecado. Pero en el caso del Señor Jesús, desde que Juan el Bautista lo mira, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, mi amigo, no tenemos nosotros que tomar nada más de por ahí las expresiones, las frases, que aunque parezcan bonitas, aunque parezcan fuertes, aunque parezcan poderosas, no tienen ningún poder. Si nosotros leemos siempre también en la carta a los Hebreos, vamos a encontrar que dice la carta a los Hebreos que los ángeles de Dios están ahora para la ministración, para el cuidado de los hijos de Dios. Así que si usted quiere hacer algo, quiere hacer una oración por sus hijos, no diga: la sangre, te cubro con la sangre de Cristo, sino pídale a Dios que sus ángeles rodeen a sus hijos o a su hijo, que sus ángeles rodeen su casa, que defiendan su casa, pero no cubra nada con la sangre de Cristo, porque esa es una farsa, porque entonces estamos tomando la sangre de Cristo como un amuleto, y para eso no es la sangre de Cristo. De seguro que le voy a leer algunos versículos que pueden ser como apuntalamiento de lo que estamos diciendo. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el antiguo tiempo, en el pueblo de Israel, la sangre cubría, pero el día de hoy ya no es esa su función, especialmente la sangre de Cristo. Si nosotros vamos a el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice: por tanto, el apóstol Pablo, haciendo una recomendación a los ancianos de la iglesia de Éfeso, dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Ve usted? ¿Para qué sirve la sangre de Cristo? ¿Para qué sirvió? Para ganar a ese pueblo que ahora se conoce como la iglesia. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación, o sea, satisfacción por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El capítulo 5 y versículo 9, siempre de la carta a los Romanos, dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención por su sangre, justificados en su sangre. El capítulo 2, versículo 13 de Efesios dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Otro versículo, y ahora dice que la sangre nos hace cercanos.
Es decir, ahora nosotros también somos parte del pueblo de Dios. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención y perdón por la sangre de Cristo. En el 1:20 de Colosenses dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a Hebreos, algunos versículos de Hebreos dice, Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Otro versículo siempre de Hebreos, este es el 13 del capítulo 9. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Otra vez la sangre para limpiar. En el capítulo 10, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El versículo 19 del capítulo 10 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, otra vez, ahora es para entrar en el lugar santísimo. En el 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hay otro versículo, con esto quiero terminar, es 1 de Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Aquí también aparece otro versículo que da la impresión de que podemos recibir aquí el rociamiento. Pero aquí lo que está haciendo pensar el escritor es lo siguiente. Cuando se realizaba un sacrificio en un animal, de seguro que la sangre podía salpicar. Es cierto que Moisés toma también la sangre y está rociando el tabernáculo, rociando todo el amueblado. Pero también aquí la idea es de que el Señor Jesucristo le salió sangre no solamente de sus manos, sino también de su costado, de sus pies, de su espalda, de su frente por causa de las espinas, y es más o menos la idea que tiene el escritor de la carta a los Hebreos. Pero entonces, lo importante es entender que hay muchísimos más versículos que nos hablan de que la sangre de Cristo es para limpiar, para redimir, para justificar, para perdonar, pero no para cubrir. No hay, como le he mostrado en el Nuevo Testamento, un solo versículo que muestre que la sangre de Cristo sirve para protección. Esa no es la idea. A sus ángeles enviará acerca de ti, dicen los Salmos, para que te guarden en todos tus caminos. Entonces, la sangre de Cristo es para muchas cosas relacionadas con el perdón, pero jamás, jamás de los jamases es un amuleto. Amén.